comentario pueden hacer de este breve examen físico? Que mayormente es lo que hacemos en consulta externa, ¿no? O sea, más es muy difícil poder hacer. ¿Qué es lo más llamativo y que debemos correlacionar con la información de la historia y los antecedentes? El soplo. El soplo en la carótida definitivamente preocupa, sobre todo si es unilateral. Hay pacientes con taquicardia, con esta ectoscopía, el ansioso, todo, que de repente tienen hiperfunción tiroidea, hipertiroidismo, y el hipertiroidismo produce soplos en la glándula tiroides, pero es en todo el cuello. Si es unilateral y tiene el perfil de riesgo que hasta ahora solamente tenemos en forma presuntiva, hay que sospechar que puede ser signo de enfermedad vascular. Por supuesto que puede ser que el paciente ha nacido con un loop, con una variante normal de la carótida, puede ser. Puede ser que de repente, como les digo, sea hipertiroideo, subclínico, que a veces el hipertiroideo no necesariamente es flaco. Cuando empiezan los problemas, el paciente a veces tiene peso normal o incluso un sobrepeso leve, pero si uno busca estigmas, anamnesis como para hipertiroidismo, descubrimos muchos criterios cuando empieza la enfermedad. Entonces, importante no olvidarse que en el paciente cardíaco obligatoriamente hay que ocultar el cuello y los dos lados del cuello. ¿Qué importancia tiene en un paciente con antecedente de tabaquismo pesado la palpación de los pulsos periféricos? Placas de ateroma, doctor. ¿En qué territorio? Arterial, pero... Bueno, no está consignado pulsos periféricos, ¿dónde? Porque pulso periférico es pulso radial, pulso pedio, pulso femoral, pulso popliteo. Pero por razones que no están muy claras, los fumadores pesados desarrollan con mucha frecuencia enfermedad arterial en los miembros inferiores. Y si yo tengo el antecedente de tabaquismo o estigmas de fumador pesado, los dedos de la mano, índice y medio amarillentos o medio marronosos, igual las uñas, ese es porque el humo del cigarrillo, pues con la nicotina se deposita y produce esa coloración. O si el paciente tiene bigote, bueno, ahora con la mascarilla no se ve el bigote. Si tiene bigote, si lo que está debajo de las fosas nasales, del orificio de las fosas nasales, está medio amarillento, medio rubio, cuidado que ese es también por la nicotina. Y automáticamente ya estamos pensando que es un paciente que va a tener que trabajar con estilo de vida. ¿Y qué pregunta tendría que hacerle a este paciente que sé que es fumador pesado y de repente en los pulsos periféricos hay uno que no es del todo normal? Sobre todo si es un paciente que alguna vez hizo ejercicio y ha dejado de hacer ejercicio, aparentemente porque se cansa rápido y no tiene tiempo, pero ¿qué otro motivo pudiera hacer que este señor, fumador pesado, deje de hacer ejercicio? ¿Qué dice Santana? Doctor, disculpe, lo último no le escuché. Por favor, me repite.
En un paciente fumador que deja de hacer ejercicios por algún motivo y le encuentro un pulso medio atípico en los miembros inferiores, ¿qué pregunta semiológica es obligatoria? O si yo tuviera que ampliar anamnesis, ¿qué buscaría, qué sospecharía? Ya tendría que ver las piernas, por ejemplo, si le preguntaría si ha visto, no sé, sus venas, en qué, si es que están, no sé, crecidas en la parte de las piernas, No, en el tabaco no produce enfermedad venosa, produce enfermedad arterial. las arterias sería entonces. Si estamos hablando de enfermedad aterosclerótica arterial de miembros inferiores, el síntoma es la claudicación intermitente. Y la pregunta sería, señor, ¿usted no hace ejercicio porque le duele mucho las piernas cuando hace deporte? Porque ese es motivo de que la persona limite su actividad física. El dolor de la claudicación es intenso. Alguna vez a un paciente le estamos haciendo una prueba de esfuerzo por factores de riesgo, un perfil parecido al de este caballero. Y el paciente estaba de lo más bien, el electrocardiograma normal, no tenía ningún signo de isquemia, no tenía ningún signo aparente de problema coronario, la presión arterial con un ascenso normal, la frecuencia cardíaca normal, no arritmias, y de repente se paró en seco el señor, que se cae. Me preocupé, el monitor, normal. El paciente no estaba pálido, no estaba con enfermedad respiratoria. Señor, ¿qué le pasó? Le digo, no, me dice, un dolor intenso en la pierna. Entonces, el dolor de la claudicación intermitente hace que la persona se detenga. Y inconscientemente, pues sí, cuando hago deporte me duele la pierna y tengo que pedir mi cambio y no puedo seguir, es otro motivo que en este caso, por antecedente de tabaquismo, había que buscar. Y en todo paciente cardíaco, no se olviden que hay que palpar los pulsos periféricos y siempre ambos miembros. Las dos femorales, las dos popliteas, las dos pedias, las dos tibiales. ¿Por qué? Porque si no, se nos va el diagnóstico potencial de enfermedad vascular periférica. Cuando se palpe el abdomen, recordar de que en la línea media está la aorta. Y con mucho cuidado tenemos que buscar si hay masa pulsátil. Si encontramos una masa pulsátil que es mayor a 2 traveses de dedo, hay que pedir un examen complementario de imagen para descartar patología de aorta abdominal. A veces es importante hacer toda la caracterización de la masa, se mueve, no se mueve, pero si es pulsátil relativamente grande, que es más de 3 traveses de dedo, mejor no hacemos mucha manipulación porque a algunas personas les ha sucedido que se les rompe la arteria en pleno examen físico y el paciente hace muerte súbita. Alguna vez cuando era residente pasó en el hospital, en la junta médica para definir los tratamientos quirúrgicos en el hospital que hice la residencia, el protocolo era que se presentaba el caso, si había alguna duda con hallazgo de examen físico, se hacía pasar al paciente, el cirujano lo examinaba porque era el que iba a comunicarle la decisión, lo cual yo siempre discrepé, ¿no? Porque la cirugía es un tratamiento médico. No, la cirugía es una indicación clínica. Si los tratamientos que da el clínico, pastillas, inyecciones, fisioterapia, no son suficientes, la estrategia quirúrgica es una opción terapéutica, que la decido yo como clínico. Entonces, si yo decido, yo tengo que decir al paciente, señor, se le va a operar. Yo no le puedo decir al paciente, hable con el cirujano para que el cirujano le diga, lo voy a operar. Oye, pero si yo no lo conozco, usted, señor, usted no me ha examinado nada. Bueno, pero era el protocolo del hospital.
Entonces, un paciente con hallazgo de un aneurisma, el cirujano dijo, bueno, sí es un aneurisma grande, y los residentes pues caímos encima como aves de rapiña para que palpar. Nunca hemos palpado un aneurisma, y nos mandaron un grito, no, solo el cirujano palpa. Esto se puede romper, señores. Y no quisiera que a alguno de ustedes le pase. Y mientras el cirujano palpaba, se rompió el aneurisma. Se chocó el paciente, tuvo que ir volando a hacer operaciones y lamentablemente fue un desenlace fatal. Entonces, por eso, mucho cuidado. Si palpan una masa pulsátil de más de 3 veces de dedo, no hay que manipularla mucho. Hasta tener la evidencia en un examen de imagen que no hay un riesgo de que se vaya a romper. Pero definitivamente, aneurisma es igual a tratamiento quirúrgico. Muy bien, entonces, ¿qué les motiva a pensar en el cuarto ruido? ¿Algo sobre el cuarto ruido? Doctor, me parece que el cuarto ruido cuando se escucha siempre es patológico. Algo así. Sí, es un concepto totalmente válido. Y en un paciente hipertenso, sin tratamiento, hay que pensar cardiopatía hipertensiva. Un paciente hipertenso, dislipidémico, con antecedente de diabetes, fumador empedernido, estresado, sospechar cardiopatía isquémica. Recuerden que el cuarto ruido es un marcador de difusión diastólica, que es lo que se afecta más precozmente en el paciente coronario. ¿Recuerdan ayer el gráfico que presenté de la cascada isquémica? El primer evento reconocible con maniobras clínicas es la disfunción diastólica, que ocurre más o menos entre los 15 a 20 minutos después que se ha ocluido la arteria, si es que ya no está presente. Y disfunción diastólica significa que el ventrículo no se relaja para un llenado de eco y la aurícula tiene que contraerse en una forma enérgica y genera el cuarto ruido. Entonces, a pesar que es un examen ultra breve, estamos ya con una bomba de tiempo clínica como se puede calificar. Entonces, cuando tenemos nosotros pacientes con este perfil clínico, que vemos que habría que afinar la semiología y preguntar si le duelen las piernas, específicamente ser más acucioso de por qué dejó de trabajar, pero cuidado que es un paciente medio especial. Pero si desde el saludo, ¿cómo está señor? Buenos días, tome asiento, lo recibo con una forma cordial, probablemente poco a poco me voy ganando la confianza del paciente. Eso fue lo que se comentó cuando hablamos de semiología. Entonces, en el plan de estudio, yo tengo que documentar todos el perfil bioquímico con exámenes de laboratorio, y el examen básico para nosotros es el electrocardiograma. Entonces, esto es lo que se hizo: un hemograma, una glicemia, perfil lipídico, creatinina para ver el riñón, ácido úrico, marcador de inflamación, un examen de orina que incluyó microalbuminuria, como comentamos ayer, y por el antecedente familiar y el alto perfil de riesgo clínico, porque todavía no se había hecho ninguna tabla, ninguna estimación, se le pidió proteína C reactiva ultrasensible. La pregunta es, de este perfil, ¿qué está normal y qué está anormal? A veces tener los números en la cabeza no es tan sencillo, pero conforme pasan los meses, los años de práctica clínica, uno ya tiene los números bastante claros.
Pero en las presentaciones, pues a veces cambiando el color de algunos resultados, vean ustedes, pues, de que casi todo está anormal. Mejor dicho, lo único normal es la hemoglobina. El perfil de la fórmula blanca también es normal, las plaquetas también están bien y todo lo demás es anormal. Segmento de orina también está bien, pero está bien, entre comillas, porque ya hay proteína, solamente que si no le pido a la microalbuminuria, no detecto que hay proteína en un segmento de orina. Y encontrar microalbuminuria significa que ya el endotelio está funcionando mal. Si empezamos la glicemia, 132, ¿cuál es el diagnóstico? Diabetes. Diabetes mellitus, perfecto, pero hay que tener cuidado de que en qué condición se tomó la muestra. Si es en ayunas, ¿no? Claro, sobre todo si es que ustedes trabajan en medicina ocupacional, que es una de las áreas donde hay mayor oferta laboral en estos últimos años. Bueno, había hasta que empezaron a cerrar las mineras. Son muchas personas, sobre todo los que van a hacer visitas, que de repente llega al trabajo y dice, ¿sabes qué? Te están esperando para el examen de visita. De repente ya tomó desayuno, de repente la víspera tuvo un compromiso familiar y está con una carga de lípidos, una carga de carbohidratos. Entonces habría que tener cuidado. Pero un hallazgo de 132, si no lo tomo como diagnóstico de diabetes, por lo menos me preocupo y lo mínimo es riesgo muy alto de desarrollar diabetes. Y tengo que buscar hemoglobina glicosilada, que es una memoria de las últimas 6 semanas cómo estuvo la glucosa. Porque puede ser que solamente sea un accidente del día que se tomó la muestra. Pero con antecedentes familiares de diabetes, probablemente ya esto sea diagnóstico de diabetes. Pero glicosilada, si hay duda de tolerancia a la glucosa, y si sigue la duda, insulina basal. Con eso ya tenemos un perfil básico previo y probablemente ya tenga que referirlo con el endocrinólogo. Ahora, si yo lo mando solamente con el endocrinólogo, con esta glucosa, el endocrinólogo le va a pedir todo lo que les he mencionado y lo va a citar para ver los resultados. Si es práctica pública, es solamente la incomodidad de ir a una nueva consulta. Bueno, ahora como el SIS cubre todo, no es como antes que tenía que otra vez pagar consulta. Y el paciente siempre reclamaba, doctor, pero o sea, tengo que pagar para que usted me dé la orden y tengo que pagar para que me diga qué tengo. No se pase, doctor. Así piensa la gente. Pero el cerebro del médico trabajó para hacer este plan de trabajo, ¿cierto o no cierto? Y el cerebro del médico tiene que trabajar para interpretar el resultado que hay. Es como si yo pago un pasaje para ir de un lado a otro el día lunes y el día martes tengo que ir de vuelta, tengo que pagar nuevamente el pasaje, porque si no, pues el vehículo no me va a llevar. Entonces, si el cerebro del médico trabajó un día y trabaja otro día, ese trabajo tiene un costo. Lamentablemente, en el trabajo médico, hablar de costos significa que digan, ese doctor solo piensa en el dinero, ese es un comerciante. Pero la inversión necesaria para llegar a ser médico no viene del cielo. Si yo quiero comprar un vehículo, quiero comprar un terno, las damas quieren comprarse un vestido, no le pueden decir a el vendedor que Dios se lo pague, gracias, oye, señor, ¿qué le pasa? Pague el vestido, pague los zapatos. Si lo que el médico ofrece es la salud tiene precio. Suena mal, pero
Por eso es de que hay muchos médicos que trabajamos en condiciones, pues, de subempleo, de explotación permanente, y hay que hacer respetar nuestra profesión, ¿no? Eso no está en ningún curso, pero sería bueno que alguna vez haya un curso de cuál es el valor del trabajo médico. Muy bien, seguimos. Creatinina 1.39. Por fórmula, estamos con una filtración glomerular cercana al 50%, o sea, ya no es normal. Ácido úrico 9.6 está elevado. O es que tiene un problema de metabolismo anómalo de las purinas, o es un paciente que definitivamente tiene una elevada inflamación vascular, porque recientemente se propone la elevación de ácido úrico como un marcador de inflamación vascular. Los lípidos notoriamente alterados, colesterol total, valor normal menos de 200, ahora se propone 170, 310 está casi al doble, si lo tomamos como 170, LDL menos de 130, 210, notoriamente elevado, pero si el paciente es diabético, tengo que darle prevención secundaria, que es LDL menos de 50. Está pues astronómicamente alto, 210. HDL 28, que es un problema regional de América Latina, el HDL bajo. En japoneses también dicen que es muy frecuente. BLDL 42 está un poco subido porque los triglicéridos también están altos. O sea, en nuestra región, muy prevalente colesterol HDL bajo con triglicéridos elevados. Y esto significa que el LDL es de molécula pequeña, que se oxida muy rápido y es altamente aterogénico. Por eso es que con un nivel de colesterol que no es el de la hiperlipidemia familiar, 400, 500, el paciente hace una aterosclerosis tremenda. Y un hipertenso, que además tiene problemas con la glucosa, ya condiciones que dañan el riñón, ya hay un marcador que me dice que el riñón ya se dañó. La microalbuminuria. Que si no lo pido para ver trazas de albúmina en el examen de orina, por lo menos son 5 a 10 años. Aquí ya ganamos un poco de tiempo. Y la PCR ultrasensible, valor normal 0.5, le ha salido 6 unidades, o sea, por lo cierto. ¿Cómo calificamos el riesgo de este paciente? ¿Qué dice Romero Cerrón? Bueno, tiene riesgo alto de ciertas comorbilidades, doctor, como diabetes, problemas renales, básicamente ellos dos. ¿Qué dice su compañera Romero? Sí, doctor. Ahí tiene diabetes, adicional de triglicéridos, colesterol. Todo eso puede generar problemas cardíacos, ¿no? Y no está en tratamiento tampoco. También a nivel renal. ¿Llegó Pérez? No, se ha ido otra vez. Santana, ¿qué opina usted? Sí está en bastante riesgo o sus resultados saldrían riesgo alto porque en algunos este, cuadros, ¿no? De fórmula para ver el riesgo alto nos pide si fuma y el paciente fuma, si el paciente tiene diabetes, los niveles de colesterol y el PCR, o sea, parece que tiene todo, así que sería alto. Ya. En la rotación previa, los dos alumnos Romero trabajaron en práctica las tablas de riesgo.
Yo no, doctor. No, doctor. Ya, bueno, nosotros sí hicimos, pero definitivamente, porque con su compañera estuvimos en semiología. Bueno, esto es el continuum cardiovascular que ayer hablamos. Mi paciente o el paciente que estamos presentando está, bueno, es hipertenso, tiene la glucosa elevada, fuma, estresado, sedentario, antecedente familiar, o sea, tiene casi todos los boletos, factores de riesgo. La pregunta es si la interacción de estas condiciones ya generó algún daño estructural, vascular o del corazón. Entonces, ¿cómo poder saber si sus arterias están normales o las arterias ya tienen un remodelado o si la arteria ya lamentablemente tiene pues un rompemuelles, por mencionar una comparación jocosa, que marca pues, si en un rompemuelle un automóvil entra a alta velocidad, hasta puede darse una vuelta de campana. Ni hablar si es una moto. Si la sangre pasa a alta velocidad por acá, en una de esas se puede romper la placa. Bueno, primero que se va a inflamar, hay evidencia que está inflamada porque la PCR ultrasensible está en 6. Y lo que viene, ¿qué cosa es? Lo que viene es un accidente mayor. Un infarto de miocardio, que puede matar al paciente, o el paciente se va a quedar con el cerebro dañado para siempre. Bueno, también se puede morir porque por lo general los accidentes vasculares hemisféricos como este generan hipertensión endocraniana. Si el paciente no es un anciano en donde ya la atrofia cortical hace que puedan tolerar el edema cerebral, ocurre lo que ven acá. Colapsan los ventrículos, se desvía la línea media y el paciente puede hacer incluso muerte súbita por enclavamiento. O el paciente, pues, si supera, como dijimos ayer, va a quedar con una falla cardíaca que lo va a llevar a emergencia periódicamente ante cualquier desliz alimenticio o cualquier desliz de esfuerzo. Depende, el paciente quiere salir a jugar con los nietos y el nieto tiene que llevarlo al hospital porque el abuelo se cayó con falta de aire. De repente salen de compras con la familia y el abuelo quiere llevar alguna bolsa y de repente en la mitad del camino el abuelo se quedó atrás. ¿Por qué? Porque se ahoga. Ya la vida deja de ser vida para hacer un suplicio. Entonces, ¿dónde está nuestro paciente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está aquí? ¿Está en este punto? ¿O ya está en este punto? ¿Tengo algún indicio de que hay cardiopatía isquémica y que hay disfunción ventricular? ¿O que hay riesgo de un accidente vascular cerebral? ¿Qué dice Santana? Doctor, ¿podría ser la frecuencia cardíaca en reposo 90 algún indicio? Sería indicio de que el paciente es hiperadrenérgico, es un factor más de riesgo. Doctor, ¿podría ser que se cansa con facilidad? Claro, el cansancio, no se olviden que el cansancio, mala tolerancia al ejercicio o disnea, traducido a sospecha cardiovascular, es hipertensión venocapilar pulmonar. De repente, no un edema alveolar como este, pero sí, de repente tiene su edema intersticial que le genera la disnea. Respuesta correcta. ¿Qué otro indicio tenemos? Antes lo mencionaron. ¿Podría ser alguna valvulopatía, doctor? Valvulopatía, pero si el paciente no se ha encontrado soplo. Si regresamos a la breve historia, cuarto ruido,
Es un marcador de enfermedad coronaria, hasta que no se demuestre que no lo es en un paciente como el que estamos evaluando. El soplo en el cuello es, sobre todo si es unilateral, hasta que no se demuestre, es un marcador clínico de enfermedad vascular aterosclerótica en el territorio de la carótida. Entonces, si vemos los accidentes mayores, están en todos los ensayos clínicos como marcadores pronósticos y de eficacia, infarto y accidente vascular cerebral, el paciente tiene indicios que de repente ya está próximo a esto. Cuarto ruido, marcador de isquemia. Este es el evento máximo de la isquemia, un infarto. Tiene enfermedad, supuestamente enfermedad vascular carotidia, soplo, que se produce por la turbulencia que hay en un vaso obstruido, que me puede generar este problema. De repente no tan extenso como este, pero definitivamente indicios de que el paciente ya no está en este punto, sino ya está con los vasos alterados, con los vasos inflamados, y no sé si está pronto a un accidente mayor. Comprenderán que si el paciente que estamos viendo va a ir a un asentamiento minero a más de 4.000 metros, si algo se va a forzar ahí es el trabajo cardíaco. Si la presión va como va, la glucosa va como va, de repente nos van a llamar al día siguiente de su llegada para que hagamos un informe porque el paciente todavía no sale de su alojamiento. Y cuando llaman a los jueces es porque se ha muerto. Ha sucedido más de una vez. Entonces, veamos. ¿Cómo estimamos el riesgo en este caso? Este es el score del Interhal, que ayer lo presentamos en la clase. Bueno, no puse la versión traducida. Pero vean ustedes, ingresé la edad, el género. Por la edad, todavía tiene 0. El tabaquismo le da 7 puntos. Vean ustedes que fumador pasivo. A veces la persona no fuma, pero en la casa hasta el perro fuma. Y exponerse pasivamente al humo me da 2 puntos. Cuidado. Entonces, cuando se pregunte, ¿usted fuma? No fumo. ¿En su casa alguien fuma? Cuidado. Esa pregunta siempre tiene que estar presente. Diabetes, 6 puntos. Paciente con 134 hay que considerarlo hasta que no se demuestre que es diabético. Hipertenso, 5 puntos. Historia familiar tiene. Padre operado de bypass, 4 puntos. Índice cintura-cadera, anormal, 4 puntos. Factores psicosociales, desde la frecuencia alta, lo que mide el celular, el reloj, definitivamente el hombre está estresado. Hay que preguntarle, mucho cuidado, señor, ¿usted está preocupado, está triste? Porque si yo sé que trabaja 14 horas y no hace ejercicio porque no tiene tiempo, probablemente el paciente está pues diciendo, ¿a qué me he metido a este trabajo? Y si lo dejo, ¿cómo hago con mis gastos? Entonces el paciente pues no va a estar contento. Y si el trabajo es permanente, permanentemente está en estrés. Alimentos salados, bueno, menos mal que no comía mucho alimentos salados, pero frituras comía. Vegetales, difícil conseguir por el horario de trabajo. Frutas tampoco. Carne, consumía carne. Y vean ustedes que cuando tenemos 41% de tener un accidente mayor como los que hemos visto, vean ustedes que la actividad física también está aquí, ¿eh? Sedentario, 2 puntos. Entonces tiene 41% de tener un accidente mayor en los siguientes 10 años. Si yo tomo, bueno, pero es en los siguientes 10 años, pues, o sea, todavía tengo 10 años, no. Es desde el día que hago la suma hasta el último día del año 10. Puede ser que al día siguiente le dé un accidente mayor o tenga un accidente mayor. Pero el paciente, ¿cómo está? El paciente está trabajando,
el paciente va a ir a una visita técnica que va a significar un estrés importante para el corazón. Entonces, el siguiente examen dentro del plan de trabajo, obviamente, es ver cómo está el corazón. Pero podemos estratificarlo con otra tabla. Esta es la tabla de score de Reynolds. Se propuso para las damas y se propuso para las personas que tienen mucho factor genético. Un momentito, voy a ver si me están llamando. Los internistas se están rayando ayer y hoy. Todo el mundo está con COVID ahora. Esto no es COVID. No creo que se difundió tan rápido la cepa esta, pero... No, todavía no hay para cardiología. Bueno, entonces vean ustedes, género, edad, inevitable, egresado del paciente, tabaco, fuma, presión sistólica 145, no es la gran hipertensión, pero no es normal. Colesterol total, le hemos puesto LDL 220, no, 320 colesterol total, el HL en 36, está abajo, la potencia reactiva en 6, historia familiar positiva, y vean ustedes que califica con 30%. 30% en esta tabla también es alto riesgo. Si estuviese todo normal, el paciente tendría, por la edad y el género, 4% de riesgo a 10 años. Tiene 10 veces más riesgo en Interheart. Y acá tiene 15 veces más riesgo, no, 7.5 veces más riesgo, según el score de Reynolds. Este es el score de la Organización Panamericana de la Salud, que vean ustedes que incluye género, edad, colesterol total, presión sistólica, si fuma o no, si es diabético o no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas. Este es un poco más práctico. Igual me da 40%. O sea, ya tengo 3 formas de ver el problema y las 3 formas el paciente está en rojo, como se dice. Este es el score de el American College y el American Heart, que como comentamos ayer, la diferencia principal es que incluye la raza. En virtud a ensayos clínicos, el más conocido es el estudio MESA, el estudio multiétnico de aterosclerosis, en donde las razas todas no responden igual. Hay muchos estudios de hipertensión arterial en donde la raza negra, pues, no es por discriminar, sino tiene mayor posibilidad de desarrollar hipertensión arterial y respuesta diferente al resto de razas, entonces la etnia es importante. Hemos ingresado los valores del paciente. Calculamos 53.2%, que es en esta tabla alto riesgo también. Entonces, tenemos un paciente pues que definitivamente es una bomba de tiempo. La pregunta es, con este perfil, si el paciente tuviese que mañana ir a trabajar, ¿le firmarían ustedes como que está en condiciones de ir a la altura? No. Si el paciente tuviese que ser sometido a una intervención quirúrgica de vías biliares, electiva, ¿le pondrían el riesgo quirúrgico como visto bueno para que se opere? ¿Cirugía mayor? No. Si el paciente dice, ¿sabe qué? Quiero mejorar mi vida, voy a ingresar a un gimnasio. No, sí, buena decisión, vaya usted al gimnasio. ¿Autoriza? No. Entonces, vean ustedes que para actividades deportivas, o si el señor quiere participar en una 5K, porque los vecinos del barrio todos van a ir, y bueno, ya vamos, vecinos, vamos, así 5K. Tampoco. Pues. Entonces, ni para actividades laborales, ni para actos médicos, ni para actividades recreativas, este caballero con seguridad se le puede decir, vaya.
Es un paciente que aparentemente no tiene mayor síntoma, excepto un cansancio que puede ser porque trabaja mucho, puede ser porque no hace ejercicio, porque no le da el tiempo, pero puede ser que tenga algún problema serio. Entonces, un plan, del plan básico es el electrocardiograma, pero este es el plan de trabajo para descartar uno de los dos problemas que lo puede matar al señor, que es un infarto. Primero, un electro de reposo. El electro de reposo puede ser que sea anormal, pero puede ser que sea normal. Incluso el electro puede ser normal hasta media hora antes de un infarto. Me parece que tienen clase ya, son 11:15. Yo sí, doctor. Ya. Bueno, entonces, mañana continuamos a las 7, ¿ah? Ya, doctor. Vamos a empezar con este caso porque sobre todo ustedes que no han llevado el tema de tablas de riesgo es un punto muy importante en nuestra población que si les pregunto, ¿cuántos peruanos creen que tienen un perfil parecido a este? Levanten la mano, todos los peruanos levantan la mano, o casi todos. ¿Cierto o no cierto? Sí, sí es verdad. Muy bien, entonces mañana continuamos. Esto incluye electrocardiografía básica, que no sé, los dos Romero han hecho práctica de electrocardiograma en semiología. No, doctor. De forma muy general, doctor. Ya, entonces, bueno, vamos a hacer el caso y como complemento vamos a empezar con una revisión de electrocardiografía, pues que es fundamental porque en valvulopatía, en miocardiopatía, hipertensión pulmonar, el electro es parte básica del examen. Muy bien, entonces mañana continuamos a las 7, ¿eh? De 7 a 8 para aprovechar. Ya, doctor. Ya, doctor, muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Gracias, doctor. Ya, hasta mañana.